Yéndola a la palabra, hoy te traigo un tema que dice la habilidad de actuar en la palabra de Dios. La habilidad de actuar en la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 22. Dice la palabra del Señor así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, engañándote a ti mismo. Sea bendita la palabra del Señor en esta tarde. Cuando dicen amén. Dios te puso en este tiempo de la historia para sacar tu mejor versión de ti y tu mejor versión de tu vida y de mi vida. Hello, ¿cuánto dice gloria a Dios? Entonces no puedes abortar tu destino cuando no entiendes tu proceso. Tienes que creer que cuando Dios está con nosotros, ha planificado algo lindo y hermoso para ti y hermoso para mí. Alguien dice gloria a Dios. De hecho, que cuando no hay nada y cuando no tienes nada más que a Dios, lo suficiente para empezar es Dios. Dios te ayuda a empezar de nuevo. Yo quiero decirte algo en esta tarde. Algo que cuando estaba preparando la palabra me tocó. Una palabra que me vino de dentro de mi corazón, que decía: Dios te quiere a ti. Cuando yo estaba preparando, sentía esa voz. Y te lo estoy diciendo en esta tarde: Dios te quiere a ti. El favor de Dios te quiere a ti. Dios anda buscándote porque Él quiere manifestar su palabra en tu vida. Él quiere darte la habilidad de entender que la palabra de Dios ha sido soltada para que tú veas la gloria de Dios sobre ti y sobre tu descendencia. Alguien dice gloria a Dios en esta tarde. El primer principio de la palabra del Señor nos habla de la importancia de oír la palabra, de escuchar la palabra. Un principio tan importante que nosotros como creyentes entendemos y practicamos, que es la fe. ¿Sí o no? La fe es un principio de la palabra del Señor, pero hay un peligro. Dígame cuál, pastor. El peligro que hay de escuchar la palabra es escuchar sin intención a obedecer la palabra. Es un peligro, porque cuando tú estás escuchando la palabra, tienes que entender que usted y yo cuando caminamos en este mundo, tú actúas de lo que has aprendido o de los procesos que has pasado en tu vida. Tú actúas en ese sentido. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios y no actúas en la palabra de Dios, es un peligro de engañarte a ti mismo. Alguien dice gloria a Dios. Eso fue lo que pasó con el joven rico. El joven rico en Mateo 19. El joven rico fue a donde estaba Jesús. Fue y quería escuchar la palabra del Señor. Se movió de donde estaba porque quería escuchar. La gente anda loca queriendo escuchar. Pero el éxito del cristiano, hermano mío, no solamente es escuchar. Porque Dios no es un Dios solamente para que lo escuche, sino para que lo obedezca. Alguien dice gloria a Dios.
solamente es importante. Y cuando el joven rico vio lo que Jesús le estaba diciendo, le dio la espalda y se fue, porque no quería ejecutar la palabra. Es necesario la habilidad de entender la palabra, porque cuando tú escuchas hay un fundamento que fluye en ti, porque el principio de la palabra trae obediencia. Alguien dice gloria a Dios, esa verdad. Trae obediencia. La palabra de Dios provoca obediencia. La palabra de Dios provoca bendición sobre nuestras vidas. Hay algo que me impacta. Al transcurso de la Biblia vemos hombres de Dios que ejecutaron la palabra sin ver nada. Vemos hombres de Dios que actuaron sin ver la circunstancia, sin ver nada que venía, pero entendieron que algo iba a suceder cuando uno se mueve a ejecutar lo que Dios te ha dicho. Si tú estás aquí por una palabra, ahorita estaba hablándole a una pastora y le estaba diciendo que está en México. Oye lo que te digo en esto. Obedece. Los procesos son fuertes, pero cuando tú ejecutas la palabra, algo va a suceder aunque tú no veas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice la Biblia que Noé, diga conmigo, Noé, en medio de un mundo impío, en medio de un mundo rebelde, en medio de un mundo en crisis. El tiempo de Noé se parece a este tiempo que estamos viviendo. ¿Sí o no? El tiempo de Noé, dice la Biblia, que se daban el casamiento, se divorciaban, había una crisis social. ¿Qué vas a hacer tú en medio de esta crisis social? ¿Qué vas a hacer tú en medio de estos momentos tan difíciles que estamos viviendo? Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo: haz un arca porque yo voy a destruir el mundo. Va a venir agua. ¿Qué tenía Noé? Diga conmigo, una palabra. Una palabra. Noé tenía una palabra. Una palabra. Hay nada sucede solamente con la palabra. Hello. Nada sucede solamente con la palabra. En esta tarde nosotros nos estamos moviendo en una palabra. La palabra es efectivo cuando tú actúas y te mueves y haces con la palabra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, sí, Señor. Construyó un arca. ¿Qué arca podemos estar construyendo en este tiempo? Construyó un arca cuando nada estaba sucediendo. Y te voy a hablar algo claro. Rema de Vida está pensando en construir un templo aunque nada esté pasando. Amén. Yo pensaba que usted iba a decir gloria a Dios. Amén, amén. Rema de Vida está pensando, aleluya, en buses para traer las almas, aunque aparentemente nada está sucediendo. Porque cuando tú te mueves en la palabra, algo sucede. Alguien dice gloria a Dios. Algo sucede porque la obediencia provoca, aleluya, la bendición que viene sobre tu vida. ¿Qué área de tu vida requiere una obediencia para que ejecute una palabra? Eso es lo que en este tiempo tenemos que preguntarnos. Porque todos nosotros nos hemos escuchado y hemos movido una palabra de Dios que Dios nos dio. ¿Y qué sucede que no sucede en nuestras vidas? ¿Qué está pasando que no sucede en nuestras vidas? ¿Qué está pasando que no está ocurriendo? Porque hemos perdido la habilidad de ejecutarnos y movernos en la palabra que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que me impacta de Pedro. Dice la Biblia que Pedro, cuando echó las redes para pescar, fue movido ¿por qué? Por una palabra, cuya palabra
el Señor le había dicho: echa las redes para pescar y verás el milagro. Pero ¿qué sucedió? Si Pedro no hubiera tirado la red, nada hubiera pasado. Si Pedro no hubiera tirado la red, nada hubiera ocurrido. Y nosotros necesitamos no solamente tener fe, sino entender que el mover en el Señor, movernos aunque no nos vea, aleluya. Por eso yo te estoy hablando esta palabra, porque Rema de Vida necesitamos ayudarnos a movernos, aunque no veamos en la palabra, aunque no veamos en la palabra, aunque no veamos, nos vamos a mover en la palabra que Dios nos dio. Algo grande viene para Rema de Vida. Alguien dice gloria a Dios. Usted sabe que la vida de Santiago, cuando nos habla, pero sed hacedores de la palabra, estaba hablando de ser y ejecutar algo al pie de la letra que Dios nos habló. Porque tarde o temprano nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántos mensajes usted ha oído en la vida? ¿Cuántas palabras usted ha escuchado? Usted sabe lo que muchas veces decimos: qué buena palabra predicó el pastor. O otra ocasión puede decir: la palabra no estuvo más o menos. Oh, escuché algo. Pero ahora yo te pregunto, ¿lo que has escuchado lo estás ejecutando? Lo que estás escuchando lo estás moviendo y lo estás poniendo en práctica. Por eso muchas veces no sucede, porque las temporadas tienen su fecha de comienzo y su fecha de fin. Pero nosotros no vivimos por temporada, vivimos por palabra. Alguien dice gloria a Dios. Entonces, como nosotros no nos movemos por temporada, porque las temporadas y las sesiones pasan, pero la palabra permanece para siempre. Por eso es que dice la palabra: sécase la hierba. En otras palabras, la temporada va a pasar. Viene el tiempo de invierno, viene el tiempo de primavera, viene el tiempo de verano, va a pasar. Por eso dice: sécase la hierba, la flor se va a marchitar. En otras palabras, va a pasar en tu vida temporadas. Pero es que las temporadas no va a determinar la palabra por el cual tú estás viviendo. Cuando tú te mueves en el nombre del Señor, va a venir crisis en tu vida que tú vas a pensar. Y eso estaba diciendo ahorita. Yo estaba aconsejando a alguien, solo estaba diciendo: no pienses que la crisis que estás pasando es porque ya la palabra en tu vida se fue. Aleluya. Por eso tienes que seguir moviéndote. Tienes que seguir creyendo. Tienes que seguir remando. Tienes que seguir moviéndote en otra dimensión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios crea vida cuando tú ejecutas lo que Él te ha dicho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Mire, el primer gentil convertido, el Espíritu Santo lo estaba tocando de una manera tremenda. Dios había permitido que Jesús llegara a los judíos. Los judíos eran aquellos que iban a traer el anuncio del Mesías. Jesús murió en la cruz del Calvario, vino salvación, pero alguien tenía que abrir la puerta a los gentiles. Las puertas se abren en hombres que le creen a la palabra. Nada sucede si no hay una conexión de Dios con un hombre de fe. Por eso usted estudia la Biblia y ves que Abraham le creyó a Dios, se movió y vino la promesa. Moisés le creyó a Dios y el pueblo de Israel fue libre. Siempre va a haber alguien
que va a ejecutar lo que Dios dijo. Siempre va a haber alguien que va a mover el remo. Siempre va a haber alguien que va a abrir una nueva temporada para alguien o para algo. Y por eso es que tú tienes que entender eso. En tu familia quizás hay áreas estancadas. Quizás tú te preguntes, ¿qué sucede si yo escucho la Biblia? Yo escucho la palabra. Hay una palabra cada día. ¿Qué sucede en esta área que estoy siendo paralizado? Porque solamente te falta moverte en la palabra. Fíjese que no es demonio. Hay muchos que hablan y dicen, esos son los demonios que me están impidiendo. Esos son los demonios que me están impidiendo que venga un nuevo tiempo para mi casa, para mi familia. Ese es el diablo. Y se pasan el día reprendiendo y nada sucede. Nada ocurre. Porque Dios quiere que tú te muevas en el ambiente de la palabra. Que tú te muevas porque esa habilidad provoca algo. La Biblia nos habla de Cornelio. Diga conmigo Cornelio. Dice la Biblia que Cornelio vio una revelación. Y esto voy a hablar en esta tarde. El Señor me dijo, va a venir a tu casa. Va a venir revelaciones donde gente van a ver revelaciones. Gente tuya van a ver revelaciones y van a hablar sobre esa revelación. Yo no sé quién está, a quién Dios le está hablando en esta tarde. Va a venir revelaciones donde te va a autodirigir y te va a dirigir también esa revelación que viene de Dios en tu vida. Ojo, la palabra de Dios no trae confusión. Ojo, la palabra de Dios no trae contradicción. Cuando Dios te da una revelación a ti, tiene que ir acorde a la palabra. Hello. Pero eso me dijo Dios. Y cuando yo estaba hablando y mirando y estudiando a Cornelio, se despertó en el corazón de Cornelio que tenía que llamar a alguien. Y ese alguien le iba a enseñar lo que ellos no sabían. Porque tú no puedes hacer lo que tú no sabes. Tú no puedes ejecutar lo que tú no sabes, lo que no entiendes. Por eso dice Pablo, ¿cómo oirán si nadie le predica? Tú tienes que entender eso. Y la obra de Dios, los cimientos de una iglesia, los cimientos de un ministerio se levanta basado en la palabra, pero en revelaciones que Dios va a darle a la iglesia. Yo siento la presencia de Dios en esta tarde. Y Dios te va a despertar, escucha bien. Porque hay un nuevo comienzo para Rema de Vida. Y estamos en coordinación, en orientación. Y es lo que te digo, cuando tú estás conectado con el cielo, los que te están escuchando también están conectados y sabe que es algo que viene del cielo. Ahora estaba Pedro a casa de Simón, el curtidor, y Cornelio se activó. Mira que no fue una revelación de nadie, se lo dijo. Fue un sueño, una revelación. Se activó Cornelio y mandó a alguien, vea dónde está la casa del curtidor de Simón y dile a Pedro que lo estamos necesitando. Son los propósitos de Dios. Yo creo en el ambiente de gloria. Yo creo en el rompimiento de Dios. Yo creo en la combinación de Dios. Yo creo que cuando Dios se mueve y tú ejecutas la palabra, no hay demonio que aguanten. Cuando tú ejecutas la palabra, ya no hace falta ni reprender, porque cuando tú ejecutas la palabra, los demonios huyen. Hello. Los demonios se van. Dice la Biblia que vino Pedro, se lo dijeron a Pedro, pero antes que llegaran ellos, Pedro tuvo una revelación. Hello. Y eso es lo que va a suceder aquí.
Dios está preparando esta tierra de Estados Unidos para un gran avivamiento. Hello. Sí, Señor. Amén. La gente piensa que todo esto es casualidad. No, que antes que venga la venida del Señor, Dios va a estallar un avivamiento en Estados Unidos que va a salir a todo el mundo. Sepa que Estados Unidos es el centro del mundo. Lo que sucede aquí Sí, Señor. afecta a todas las naciones. Sí, Jesús. Y nosotros como iglesia tenemos que estar mirando, porque viene una palabra y no te sientas en poco. Porque Dios te trae aquí para usarte en revelación, en palabra, porque tú eres un instrumento del tiempo de avivamiento que viene. Dios va a sacar tu mejor versión en este tiempo. Y ahora, imagínense cómo Dios trabaja. Hay una palabra, hay un hombre que va a abrir una ventana a una generación que había sido profetizada, que del tronco de Abraham, de la rama de Abraham, iba a salir alguien, iba a inyectarse algo, y éramos nosotros. ¿Usted sabe cómo el diablo estaba batallando contra Cornelio? ¿Usted no sabe cómo el diablo estaba batallando contra Cornelio? Porque a través de Cornelio iba a llegar algo grande a nosotros también. Hello. Alguien dice gloria a Dios a eso. Cornelio era la base de un gran avivamiento que hasta este tiempo estamos viviendo. No se iba a quedar la salvación en el pueblo de Israel solamente. No iba a quedarse la salvación en los judíos. Iba a venir, aleluya, a los gentiles. Y por eso el maldito diablo estaba atacando a Cornelio. Por eso el maldito diablo quiso paralizar por una mentalidad religiosa a Pedro. Yo quiero que entiendan esta tarde. Cuando tú estás en el Espíritu, cuando tú estás enfocado en el ambiente de la gloria del Señor, tú tienes que tener tu mente abierta para lo que Dios va a hacer. Porque ¿qué sucede con esto? Que las normas y las armaduras y las tradiciones humanas pueden perturbar lo nuevo que Dios quiere hacer en alguien a través de ti. Fue cuando Pedro vio el éxtasis, que los animales subían, bajaban, animales inmundos, y empezó a decir: yo no puedo comer eso. Y el Señor decía: mata y come. En una batalla hay una palabra, pero yo estoy resistiendo a la palabra. Dios te está dando una palabra, pero yo la estoy resistiendo. Dios te está dando una palabra, 3 veces bajó. ¿Cuántas veces Dios te está hablando? Dios te está dando una palabra, pero yo la estoy resistiendo. Dios le estaba dando una palabra a Ananías y él la estaba resistiendo. Yo no voy a ir a donde está ese matador de cristianos. Yo no voy a ir a donde está ese que está. Y Dios batallando con Ananías. Ve, tienes que ir a la calle derecha de Damasco. Ve, porque ahí está mi siervo Pablo, que está orando. Pero Ananías decía: no, ¿cómo yo voy a ir? Él es un impío, él me está dañando. Y muchas veces nosotros en este tiempo estamos paralizando un rompimiento que quiere venir de parte de Dios para una familia, para una generación. Y esa batalla espiritual quizás tú no la veas, pero a la hora de que tú ejecutas, viene un rompimiento de arriba hacia abajo. Porque la palabra que no se ejecuta no sucede. Dios quiere hacer, pero si no te mueves en la palabra, no va a ocurrir nada. Por eso batalló. No le llamen más inmundo, no le llamen más. Por eso es que cuando Pedro fue liberado, porque es una batalla, diga, una batalla, es una guerra espiritual. Cuando Pedro fue liberado y fue a la casa de Cornelio, y el poder del Espíritu Santo cayó y empezaron a hablar en toda lengua, pero tuvo que decir: verdaderamente Dios no hace acepción
de personas. Alguien dice gloria a Dios. Porque él vio que ahora pasó a otra dimensión. Y muchas veces estamos encerrados en cuatro paredes. Y muchas veces tenemos una mentalidad parroquial. Y pensamos que Dios nos quiere usar para esto. Dios nos habló, pero nuestra mentalidad es otra cosa. Y Dios ha abierto el terreno más amplio. Y tú piensas que es para esto y es para otra cosa. Por eso tu corazón tiene que estar abierto y hacer paso a paso lo que Dios te está diciendo que hagas. Alguien dice gloria a Dios. Yo termino con Pedro. Cornelio, las almas conocieron los gentiles. Solamente poniéndole la mano a Pablo, las escamas de Saulo se cayó. Y eso tiene un significado espiritual tremendo. Porque si tú te pones a mirar, nadie habla de Ananías en la Biblia. Ananías es una persona insignificante cuando es algo grande, porque obedeció a la palabra. Y porque Ananías obedeció, ahora tenemos un Pablo, un Saulo que fue convertido a Pablo y llegó a las naciones y llegó a Asia y cambió historia por un Ananías, por un Ujier, por uno que cantaba alabanza, por uno que tocaba la batería, o otro que tocaba el piano, o otro que dirigía en el audio. Tú no sabes cómo Dios te va a usar. Por eso tienes que aprender a ejecutar lo que Dios te ha dicho. Los hombres del ayer marcaron historia y no eran nadie. Pedro era un analfabeto. Eliseo era un campesino. ¿Cómo te puedo explicar que Dios es especialista en hacer algo grande en gente que no son nadie? Ay, santo. Por eso yo te animo en esta tarde, que tú te muevas a ejecutar la palabra. Cuando hablamos de la palabra, ejecutarla, siempre pensamos en que Dios me va a dar una casa, o que Dios me va a bendecir, o que Dios me va a dar dinero, o que Dios me va a dar algo especial. Acuérdate que tú eres un instrumento del cielo en este lugar. Y Dios te va a dar una palabra para dirigirte a alguien. Y va a batallar contigo, porque casi siempre la palabra que Dios te da va en contra de nuestra actitud y de nuestra forma de pensar. Ay. Yo pensaba que usted iba a decir aleluya. Oh, gloria a Dios. Casi siempre la palabra que Dios le da a alguien va en contra de lo que yo pienso, en contra de mi costumbre y en contra de todo. Por eso es que los fariseos estaban bravos con Jesús. ¿Por qué? ¿Qué decía? Come con ladrones, con publicanos y con prostitutas. Porque la mentalidad de los fariseos y de los religiosos, que esa gente se salvan por misericordia, pero nadie podía tocarlo. Ten cuidado, Dios va a ir en contra de tu razonamiento. La palabra de Dios va a ir en contra de tus principios, de tus ideas. Y por eso te van a tildar. Pero no te equivoques. Un día Dios te esté llamando y estés predicando y anunciando en un burdel a una gente. Estés predicando a prostitutas, estés predicando a homosexuales, porque Él vino a salvar y a buscar todo lo que se ha perdido. Amén, así es. Hello. Yo siento la presencia de Dios en esta tarde. Gracias. Yo siento que Dios está ministrando. Yo termino hablando de Josué. Dios le mandó a meditar todo lo que le revelaba. Y hoy te pido con todo el corazón, iglesia, Gracias, Padre. medita todo lo que Dios te está dando. Gracias, sí, Dios. No tome en vano la palabra que Dios te va a decir.
No toma en vano la palabra que Dios te va a revelar. Quizás estás trabajando, quizás estás manejando, quizás estás cocinando y muchas veces estarás durmiendo. Y Dios te dará una palabra tan clara que cuando te despiertes te vas a acordar. Y si te acuerdas es porque Dios está alineando todo. Alineando los metros, alineando los pisos. Te está diciendo la madera que tienes que coger. Porque así le dijo a Noé: coge esta madera, va a ser de tanto con tanto. Porque cuando Dios te da una palabra, Él no trae confusión en la palabra. Él trae una palabra para que tú ejecutes tal como es. Por eso es que entiende que estamos en el tiempo de revelación. Estamos en el tiempo de revelación. La palabra de Dios se va a ser revelada en ti. Ah, pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Yo no creo que lo que Dios diga va en contra de la Biblia. Juan capítulo 21 dice: y muchas cosas más que no fueron escritas fue lo que Dios hizo. Y Él dice en su palabra que las cosas que Él hizo nosotros las haremos mayores. Entonces yo como intérprete de la Biblia puedo creer y entender que Dios te va a dar una revelación nueva que va a coordinar con la palabra que está escrita. Ay. Dios te va a dar una revelación. Escuchen, porque quizás me está viendo alguien, los teólogos locos que muchas veces están en las redes sociales esperando que el pastor se equivoque o un pastor se equivoque. Yo te estoy diciendo, vendrá una revelación a tu vida, algo nuevo que no estás acostumbrado en hacer, pero que está en la Biblia y está coordinado en la Biblia, y tú lo vas a ejecutar porque Dios te va a pasar a una temporada de revelación en la palabra del Señor. La habilidad de ejecutar, escuchar y obedecer y perseverar en la palabra de Dios nos convierte en hacedores y no en oidores. ¿Qué pasó concreto? Puedes tomar esta semana para estudiar la palabra del Señor, pero Dios te va a revelar cosas nuevas que tú no has visto. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo siento que viene algo nuevo para tu vida. Yo no quiero que usted haga cosas porque el pastor te está mandando a hacer. No quiero que seas un poco religioso, pero yo quiero ver a aquellos que realmente en su corazón van a prestarle atención a lo que viene de Dios, a una revelación. Yo quiero que tú levantes la mano. ¿Va a venir sueños? ¿Va a venir sueños? ¿Va a venir personas a decirte algo que tú nunca has hablado con ella? ¿Que tú nunca has conversado con ella? ¿Van a decirte algo? Oye lo que te estoy diciendo. Te va a decir algo y se va a ir y no lo va a ver más. Son ángeles que Dios va a enviar. Son ángeles que Dios va a enviar para orientarte y decirte: esta palabra yo quiero que la ejecute y la diga. Va a venir una revelación. Mira, una de las cosas cuando se sabe que es de Dios, que cuando tú traes una revelación de Dios, una palabra de Dios, y quizás el pastor o alguien que tú le estás hablando no lo acepta, tú no te pones bravo. Tú no te hieres, porque viene de Dios. ¿Tú quieres ver una prueba de que alguien viene de Dios o no viene de Dios? Cuando viene con una palabra: Dios me reveló, Dios me dijo, pastor, o Dios me dijo tal cosa,
Y tú le dices, vamos a esperar que Dios me hable, no creo que sea de Dios. Y se altera y se pone bravo y no viene de Dios. Porque los voceros de Dios saben su asignación. Los voceros de Dios saben su asignación, saben su identidad. Por eso en esta tarde yo te pido que te pongas de pie. Gracias, Padre. Aleluya. Tú le digas al Señor en esta tarde, abro mi mente espiritual. Fíjese, madre, te estoy hablando bien serio en la presencia del Señor. Esta generación necesita revelación del cielo. Esta generación necesita una voz del cielo. Esta generación necesita gente que ejecute la palabra de Dios. Espíritu Santo, abre los cielos en esta tarde. Abre los cielos y que caiga tu lluvia. Aleluya.